Bueno, un saludo a todos, a los que siempre han compartido este espacio conmigo de Shabbat y bueno, a mis amigos de Torah Viviente, bienvenidos a este espacio, a este día Kadosh, este espacio sagrado del Eterno, que es el Shabbat, un espacio en el tiempo que el Eterno ha designado para que nos reunamos con Él. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, se ve bien. Ok. Bueno, vamos a orar y le damos inicio a esta charla. Kadosh, toda Rabá por este tiempo, te pedimos que sea la voz de tu Ruach, que sea tu Ruach HaKodesh, inundando este lugar, llenando los corazones de cada uno de los que estamos en esta reunión, que seas tú disponiendo corazones, mentes, que seas tú preparándonos para recibir esta palabra, que no sea la voz de un hombre, sino la voz de tu Ruach, el que habla a través de mí, que sea convenciendo, que sea redarguyendo, que sea guiándonos siempre a toda verdad y disponiéndonos para esta enseñanza, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Yehoshua el Mesías. Amén y amén. Bueno, el tema que nos convoca en este Shabbat es el tema de Tevilá, que es lo que se ha traducido normalmente como bautismo, sí, o bautizo. La palabra dice en Marcos, capítulo 1, versículo, bautizaba Johanán o Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Esa palabra bautismo, ¿sí? que está citando ahí el texto, en el idioma griego es la palabra, ahí está el diccionario Strong, que es la palabra bapto o baptizo, que significa inundar, cubrir completamente con un fluido, mojar, teñir, bañar, completamente mojado, es una ablución ceremonial, lavar. Pero quiero que vayamos primero a un diccionario chileno de raíces etimológicas para que profundicemos un poco el tema. Y dice lo siguiente: bautizar o baptizar o batear. Las palabras castellanas bautizar, baptizar y batear proceden del idioma griego a través de la lengua latina. Las dos primeras, bautizar y baptizar, vienen del latín baptizare y el último batear se deriva del latín baptidiare. Los verbos latinos baptidiare y baptizare proceden del griego baptisein, que significa sumergir, anegar, empapar, bautizar, estar hundido, ahogado. Es decir, si miramos la definición o lo que significa, tiene que ver con sumergirse, estar hundido, empaparse, o sea, totalmente. Y este del baptein, sumergir, introducir, hundir, empapar, remojar. Los escritores latinos de la época de la decadencia transcribieron los verbos griegos, bueno, isare, mientras que el vulgo pronunciaría idio, idiaria. Así que de estos verbos salieron en latín los infinitivos baptizare y baptidiare, que respectivamente dieron en romance bautizar y batear. Bueno, conclusión significa hundirse en las aguas, sumergirse en las aguas. Ahora, quiero que miremos aquí. La idea de este estudio es que no solamente vamos a hablar de la Tevilá, sino que también vamos a conocer un poco de por qué algunas otras creencias de los otros campamentos católicos y demás, pues hacen dichas prácticas. ¿Para qué esto? Pues para que usted también tenga herramientas y pueda compartir con las personas que usted conoce, porque estamos en un contexto católico romano, y pueda usted, más que debatir, dar una guía y ser luz en cualquiera de estos temas. Entonces, bueno, aquí dice el verbo bautizar, que en efecto deriva del griego baptisen, a través del latín baptizare, con el significado de sumergir, hace referencia al primer ritual iniciático del cristianismo. Aquí nos estamos metiendo en el cristianismo a ahondar un poco de este tema. Dice, este ritual no exclusivo del cristianismo, es una inmersión lustral en agua. En muchas prácticas religiosas se hacía en mares, ríos o fuentes. O sea, eso no era solamente del pueblo judío o el pueblo hebreo, sino que en muchas culturas hacían
bautizaban, por decirlo de esa manera. Simboliza un lavado o purificación que limpia de impurezas anteriores e inicia al sujeto bien en una comunidad, bien en la posibilidad de una práctica ritual posterior. En el caso del cristianismo, se justifica en los relatos evangélicos del bautismo o inmersión del Mesías en el río Jordán. Y miren lo que dice aquí, hasta el siglo IV después del Mesías, ojo con esto, hasta el siglo IV después del Mesías, el bautismo cristiano fue siempre por inmersión. Es decir, como veíamos en las definiciones, sumergiéndose en las aguas. Dice, y las pilas bautismales ya hechas en locales eran de inmersión. Es decir, pues los que no sabían, en el siglo IV es cuando surge el catolicismo, pero digamos que de antemano ya se venía cocinando. Y inicialmente las inmersiones eran, como dice la escritura, y que bueno, ya lo vamos a estudiar ampliamente, pues era sumergiéndose en las aguas. Como lo dice aquí, dice, el bautismo se practicaba a los adultos que después de un catecumenado, mire que nos está hablando en términos católicos, o formación en las verdades religiosas, aceptaban la fe y eran admitidos en la comunidad de creyentes. Pero en la parte occidental del Imperio Romano, este ritual se empieza a contaminar desde el siglo IV, con una tradición muy romana y que nada tiene que ver pues con lo que indica la Biblia, que es la lustratio, ritual de los recién nacidos, y que por tradición no dejaba de practicarse entre toda la gente. En el mundo clásico hay dos realidades especialmente impuras que exigen purificaciones lustrales. Una es la muerte y otra el nacimiento. Es decir, que hacían esa lustratio por muerte o nacimiento, que exige purificación ritual tanto de la madre como del niño. Así, en la antigua Roma, cuando una criatura nacía, tras haber superado los 8 días de vida, si era niña, y a los 9 si era varón, se le practicaba la lustratio, que era una ceremonia de purificación por agua en que participaba la familia y que oficiaba la abuela, que se hacía por ablución. Ablución es o aspersión, que es lo que le echan el agüita nomás, no que en inmersión, sino que le echan agua o aspersión de agua sobre la cabeza de la criatura, tras una breve procesión ritual, y al mismo tiempo se le imponía oficialmente el nombre. Con ello se purificaba al niño de posibles influencias malignas que hubiera podido sufrir en el parto y se le admitía formalmente en la familia y en la sociedad. Inmediatamente colgaban una bula del cuello del niño con una cadenita. Esa bula pues era un amuleto que era una bolita de metal calado y hueco que llevaría durante toda su niñez. El cristianismo, especialmente el católico, que es el de la parte occidental más romanizada del Imperio Romano, cristianiza este rito y lo identifica con el bautismo iniciático, practicando así un peculiar bautismo de recién nacidos que ya no es por inmersión y que no conlleva por motivos obvios al acto voluntario de aceptación de la emuná o de la fe por parte del bautizado, pero que de todos modos lo incluye en la comunidad de creyentes. Es por eso que el bautismo habitual de niños, mayoritario en buena parte de las confesiones cristianas, no tiene nada que ver con la primitiva inmersión. Entonces, bueno, ahí estamos viendo cómo es que se tergiversa la inmersión en el Mesías. Vemos cómo cuando surge pues el híbrido, por decirlo de alguna manera, con todo respeto, y aquí lo vemos una vez más que es un híbrido, que es una mezcla en elementos de la vida del Mesías, combinado con la antigua religión que se practicaba en Roma. Ahí vemos la mezcla y cómo van funcionando las creencias. Dice, diversos rituales religiosos romanos reciben el nombre común de lustratio, porque en todos ellos se practicaba la purificación con agua. Lustratio viene de lustrare y de luere, que significa lavar. La lustratio de recién nacidos era uno de ellos, pero hay más tipos y algunos van acompañados de un sacrificio, como por ejemplo la lustratio que celebraba el censor cada 5 años en que rehacía el censo ciudadano, motivo por lo cual lo llamamos lustro en un periodo de 5 años. Entonces, bueno, ¿qué queremos con esto? Contextualizar de dónde viene, porque eso es lo que nos movemos. Yo creo que aquí a más de uno lo han invitado a un bautizo de algún familiar que tiene católico y demás. Y bueno, ahí vemos o tenemos elementos para poder argumentar el porqué no de dicha práctica.
¿no? Que es una práctica que no tiene nada que ver con las escrituras, ni nada que ver con nuestro Mesías Yehoshua. Pero sigamos. Eso es como por cultura general y poder argumentar. Recordemos que Juan y los protagonistas eran hebreos, no griegos ni romanos. Por lo tanto, no hablaban de bautismo o baptizo. Ellos utilizaban la palabra originalmente hebrea para referirse a esta práctica llamada tevilá, que es la inmersión. ¿Ya? O sea, ellos no tenían en su cabeza todo lo que acabamos de leer, no. Ellos tenían en su cabeza el concepto hebreo, que es tevilá. Ahora, vamos a ver un poco de reseña histórica de dónde viene esta tevilá, esta inmersión. Origen e historia de la tevilá, conocido popularmente como bautismo. La tevilá, bautismo, no inició con el ministerio de Johanán o Juan, apodado el inmersor o el bautista. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, rememora y señala que se llevó a cabo un bautismo en el cruce del mar de Juncos o Mar Rojo, cuando Israel estaba siendo liberado de la esclavitud y se iba a establecer como nación grande y fuerte en la tierra. ¿Sí? Esto era una promesa que le había hecho Abraham en Génesis, Bereshit 18. Vamos a mirarlo. Del 17 al 19 dice lo siguiente. Dice, y Adonai dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. O sea, de Abraham iba a venir ¿quién? Yitzhak, de Yitzhak Jacob, y de Jacob la nación de Israel. Y a través de esa nación, pues, se iban a bendecir las naciones. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Adonai, haciendo justicia y juicio, ¿sí? Sedaká y Mishpat, para que haga venir Adonai sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Aquí vemos la promesa de que iba a establecer una nación. Y ya cuando iba a establecer esa nación es que vamos al contexto de lo que está hablando Pablo en 1 Corintios 10:1. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 10:1? Dice lo siguiente, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moshe fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. Yo quiero que miremos, vayamos Pablo está haciendo una interpretación, un midrash del Éxodo, del relato cuando Moshe está con el pueblo de Israel, que lo están liberando. Vamos a Éxodo 13:21. Dice, y Adonai iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Sí? El Eterno los guiaba a través de una nube de día, también protegiéndolos del sol, y en la noche, en medio de las tinieblas, les alumbraba con una columna de fuego. Y dice también en Éxodo 14, 22 al 29. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Adonai miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Adonai pelea por ellos contra los egipcios. Y Adonai dijo a Moshe, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moshe extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Adonai derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Bueno, de acuerdo a la interpretación que hace Shaul Pablo, vemos que mientras para Israel ese cruce del mar y fue un momento de
como si fuera una inmersión, él lo está relacionando como si fuera una inmersión, un bautismo. ¿Para qué? Para vida. Vemos que para los egipcios se sumergieron, pero para muerte, no para vida. Entonces, de acuerdo a la interpretación de Pablo, este fue como un símbolo del primer bautismo. No porque Adonai lo haya dicho en aquel mismo momento, porque si vimos el relato, en ningún momento Adonai dice que aquí están siendo bautizados, están haciendo tevilano, en ningún momento se está diciendo eso. Pablo está interpretando esos textos. Dice, no porque Adonai lo haya dicho en el mismo momento en que ocurrieron los hechos, sino por tener las mismas connotaciones por las cuales después el Padre les ordenaría hacer tevilá, que eso es lo que vamos a mirar. Pues este hecho representaba como una especie de transición de un pueblo que pasaba de la esclavitud a la libertad. Es decir, esa inmersión que está interpretando Pablo era una transición de un pueblo que hasta ese momento era esclavo, porque el pueblo de Israel dejó de ser esclavo fue cuando ya cayeron sobre el ejército egipcio, porque hasta ellos estaban temerosos, tenían el ejército de Faraón ahí atrás, y es en ese momento cuando ocurre esa liberación física totalmente, que ya están al otro lado del mar, y ya los egipcios no los pueden perseguir ni volver a esclavizar. Entonces, ahí en ese instante hay una transición de un pueblo que estaba en esclavitud a libertad. Ahí es donde se da la libertad. Entendiendo que no solamente era una esclavitud física, sino también espiritual, pues ellos estaban contaminados de la idolatría de los egipcios y sus prácticas paganas. El pueblo de Israel vivió muchos años en territorio de Egipto, sin ser esclavos. Cuando usted convive con demás naciones, la tendencia es ¿a qué? A que usted empiece a aprender de esa otra cultura y se le puedan pegar cosas, se pueda contaminar. Ahora, si tú eres el esclavo, si tú eres el sometido, seguramente y con mayor razón se te van a pegar o te vas a contaminar más. Además de que, bueno, en un estado de esclavitud y hasta ese momento, digamos que no había Dios quien los rescatara de esa situación, mientras los egipcios tenían un montón de dioses y estaban prósperos. Bueno, seguramente muchos, no vamos a decir que todos, pero muchos empezaron a hacer prácticas egipcias y demás. Aunque el apóstol Pedro hace una analogía de lo ocurrido con Noah también, en el diluvio, hablando también de una especie de bautismo. O sea, el apóstol Pedro también hace como una interpretación de lo ocurrido con Noé, también comparándolo con una inmersión, con una tevilá. Miremoslo en Primera de Pedro, del 20 al 22. Dice lo siguiente: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Elohim en los días de Noah, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Elohim, por la resurrección de Yeshua el Mesías, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Elohim, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, aquí vemos cómo Pedro también hace como una comparación del bautismo y también tiene dos connotaciones, una para las 8 personas que estaban con Noah y otra para el resto de la humanidad. Para los que estaban con Noah, por decirlo así, ese bautismo en esas aguas fue para salvación, mientras que para las demás personas, ¿qué ocurrió ahí? Bueno, perecieron. Al igual que los egipcios y el pueblo de Israel, ese agua o esa tevilá fue para salvación y un nuevo comienzo. Y acá en este caso, lo sucedido con Noah también. Vemos que hubo una salvación y también pereció otro, los paganos perecieron. Entonces tienen una connotación ahí en lo que ellos están planteando de salvación y de libertad. De igual manera, en el cruce del Mar Rojo fue cuando Adonai le dio salvación al pueblo de Israel de manos del ejército egipcio que los quería destruir. A partir de este momento, y el pueblo empezaría en una ¿qué? Nueva vida. ¿Sí? El pueblo de Israel era esclavo muchísimos años. Y a partir de ahí, de esa liberación que se da ahí en el cruce del Mar Rojo,
ya no iban a volver a ser esclavos, iban a tener una nueva vida. En el caso de Noé y su familia, también empezarían, ¿qué? Una nueva vida, un nuevo comienzo. Israel ahí ya se iba a establecer como nación, el Eterno le iba a entregar más adelantico la Torá, le iba a entregar una tierra y ya se iba a establecer como una nación. En el caso de Noah, también tener un nuevo comienzo a la humanidad, una nueva vida. Después de estos hechos ocurridos con Moshe y el pueblo de Israel, llegaron al monte Sinaí, donde Adonai les entregaría la Torá, que es la que les va a dar la liberación espiritual. No sin antes hacerse un ¿qué? Un ritual de purificación, es decir, una inmersión. O sea que de acuerdo a la interpretación de Shaul, ellos tuvieron una inmersión que fue esa transición de esclavitud física a liberación física. Y acá vamos a ver que va a haber otra inmersión, pero para liberación espiritual, porque ellos aún, y lo vamos a ver en toda la historia del pueblo, que incluso se querían devolver a Egipto y demás, todavía tenían Egipto dentro. Y la Torá iba a ser a purificar, a santificar al pueblo y ya a distinguirlos y diferenciarlos de las demás naciones. Entonces, es decir, una inmersión, tevilá o bautismo, para ahora sí empezar a vivir una vida en santidad, porque hasta ese momento no estaban en santidad, no se les había entregado la Torá y pues estaban contaminados. Y es una realidad, o sea, no es... Yo ahí con el respeto de los hermanos Yehudí, que ellos pues muchas veces cuando uno lee la literatura de ellos siempre le echan la culpa como Adán a otro, ¿no? Que eran los gentiles que habían salido con ellos, pero yo no lo veo mal, o sea, no lo veo malo entre comillas en el sentido de que es algo que es normal. Y la Torá siempre nos muestra seres humanos normales que la embarran con sus errores, sus virtudes, y teniendo en cuenta esto y analizando cómo es la vida, lo más seguro es que traían todo Egipto dentro y lo vemos en los relatos. Pero es ahí cuando les entregan la Torá que van a empezar a vivir de una manera diferente y en santidad. Pero antes de recibirla, tenían que hacer una inmersión. Entonces empiezan a vivir una vida en santidad, apartados para Adonai. Recuerden que el término santo, kadosh, significa apartado. Apartado en este caso, o sea, la palabra no embiste nada místico, ni mucho menos. Usted puede ser apartado para algo bueno o para algo malo. En este caso, usted iba a ser apartado para Adonai. Usted iba a dejar de vivir como vivían las demás naciones, en este caso como vivía allá en Egipto, iba a ser apartado para vivir como dice Adonai en su Torá. Es ahí donde se encuentra en libertad espiritual por medio de esa Torá. La Biblia latinoamericana, que es una Biblia católica, traduce estos textos así. Ahora, no nos escandalicemos porque es una Biblia católica. Vamos a ver cómo traduce y no hay ningún problema. Dice, Éxodo 19:10, Adonai dijo a Moshe, vuelve donde el pueblo y mándales que se purifiquen hoy y mañana, que laven sus ropas. Versículo 14 dice, Moisés bajó del monte y lo consagró, lavaron sus ropas. Ahora, vamos a compararlo con otra Biblia, con una Biblia hebreo-judía llamada Torah Emet, que es una Biblia judía, tiene comentarios interpretativos en el mismo texto, señalándolos entre paréntesis y con una fuente de la letra distinta. En ella se traducen los textos de la siguiente manera, es decir, lo que está en paréntesis y en esta letrica que está aquí es la interpretación que ellos dan. Lo que está en esta letra de acá, pues es lo que sí dice el texto, ¿no? Dice en Éxodo, en ese mismo pasaje, Hashem le dijo a Moshe, anda y prepara al pueblo hoy y mañana. Y dice, ¿qué? Y la interpretación, se purifiquen sumergiéndose en agua y que también sumerjan sus ropas. El proceso de purificación requiere sumergir el cuerpo y también las ropas en una mikvé. ¿Qué es una mikvé? Una piscina cuyas aguas provienen de fuente natural y fluyen por sí mismas. Es decir, agua de lluvia, agua de manantial, agua que corre. Ejemplo, el agua de lluvia. La piscina debe contener como mínimo 40 sea de agua, que es aproximadamente 500 litros. Esa misma denominación se aplica a todo conjunto de agua capaz de purificar ríos, manantiales
etc. Ahora, el versículo 14 en esa misma Torá Emet lo traducen así: Moshe descendió del monte hacia el pueblo y santificó al pueblo. Ellos, interpretación, se sumergieron en agua y también sumergieron sus ropas. Evidentemente el texto está hablando de una inmersión, ¿sí? No aparece con la palabra precisa tevilá, pero el texto nos está haciendo alusión claramente a una inmersión que siempre ha asistido las inmersiones, no solamente en el pueblo de Israel, sino en los demás pueblos. El agua siempre ha sido sinónimo de vida, de purificación y demás. Obviamente, ya en el pueblo de Israel pues va a tener sus connotaciones específicas porque es distinto a las demás naciones, ¿no? Ahora, una mikveh, que de pronto aquí hablamos de mikveh, y bueno, eso, el mikveh, ¿dónde está eso en la Torá? Bueno, vamos a mirarlo. Mikveh, su mención bíblica se encuentra en Bereshit, Génesis 1:10, cuando dice, y llamó Elohim a lo seco tierra, y a la reunión, esa palabra reunión, mikveh, de las aguas, llamó mares. Y vio Elohim que era bueno. Vamos a mirarlo acá directamente del texto. Entonces dice, y llamó Dios Elohim a lo seco tierra y a la reunión. Entonces vamos a pararnos aquí cuál es la palabra original que aparece en el texto. Entonces si ustedes miran ahí arriba, dice DB Trayer y luego a mano izquierda dice mikveh. Aparece la palabra en hebreo y aparece pues también la palabra con la transliteración, con las letras latinas del castellano. Mikveh, ahí es donde aparece la palabra mikveh, a la reunión de las aguas. Vamos a leer un poquito el contexto de Éxodo 19, del 9 al 25, y luego el capítulo 20. Contexto de Éxodo 19, del 9 al 25. Vamos a leerlo, aquí vamos con paciencia, leyendo. Dice, entonces, vamos a leerlo desde aquí. Entonces Adonai dijo a Moshe, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moshe refirió las palabras del pueblo a Adonai. Y Adonai dijo a Moshe, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Inmersión. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Adonai descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y señalarás el término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. Entonces mire que aquí de una vez vamos aprendiendo otras cosillas, ¿no? No solamente de la Tevilá. Aquí, por ejemplo, es donde se ve que empiezan el Eterno a señalar límites y a diferenciar. Que eso lo vamos a ver después en el templo. En el templo hay diferentes patios y atrios. ¿De dónde se toma eso? ¿Eso lo inventaron? No, eso surge de aquí, de mandamientos que el Eterno ha dado. Colocó un límite y el cualquiera que pasara ese límite iba a morir. Dice, no lo tocará a mano porque será apedreado o asaeteado, sea animal o hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moshe del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Tevilá. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moshe sacó del campamento al pueblo para recibir a Elohim, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Adonai había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, Moshe hablaba y Dios le respondía con voz tronante. O sea, el Eterno estaba hablando con Moshe con voz tronante para que el pueblo oyera. Y descendió Adonai sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó a Adonai a Moisés a la cumbre del monte, y Moshe subió. Y Adonai dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites. De nuevo, el Eterno pone límites. O sea, si había diferencia entre Moshe, y ahorita vamos a ver que entre Aarón y el pueblo.
O sea, el pueblo podía llegar hasta cierto lugar y Aarón y Moshe podían llegar hasta ciertos lugares más cercanos al Eterno. No traspase los límites para ver a Adonai, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes, los Kohanim, que se acercan a Adonai, para que Adonai no haga en ellos estrago. Moshe dijo a Adonai, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. O sea, ¿quién colocó límites? Adonai. Por eso el pueblo no podía subir allá. Y Adonai le dijo, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo. Es decir, Aarón y Moshe podían acercarse más al Eterno. El pueblo tenía un límite. Dice, y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Adonai. No sea que haga con ellos estrago. Entonces Moshe descendió y se lo dijo al pueblo. O sea, bueno, de todo este contexto es donde sale también, bueno, primero, la Tevilá, y segundo, también los límites y los atrios y demás en el templo. Ahí pues, ya que leímos esto, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, el capítulo 20, bueno, este sí no lo vamos a leer porque yo sé que todos lo han leído. Aquí, o sea, después de esa inmersión, viene el Eterno y les da ¿qué? Los hacereja de Barim, las 10 palabras, que eso, bueno, las que estuvieron en Torah Viviente de 8 días, bueno, eso fue lo que estuvimos estudiando, las 10 palabras, las 10 declaraciones. Vamos a leer solamente esta última parte. Les da las declaraciones y luego dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moshe, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Adonai con nosotros, para que no muramos. O sea, ellos sí alcanzaron a ir, a Adonai, pero les dio miedo y le dijeron, no, mejor habla tú con él, le dijeron a Moshe. Dice, y Moshe respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Elohim y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moshe se acercó a la oscuridad en la cual estaba Elohim. Y Adonai dijo a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hiciere altar de piedras, bueno, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez no sea descubra junto con él. Bueno, y si seguimos más adelante, vamos a ver que él no solamente menciona las 10 palabras, sino que seguimos de allá y sigue dando leyes de esclavos, leyes de violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Demás misbot, no solamente fue el decálogo. Ahora, vemos ahí claramente que esta inmersión de purificación ya sería la primera registrada de orden directa del Creador. O sea, aquí el Creador sí dijo, santifícalos y laven sus ropas. O sea, hagan inmersión, purificación. Ese sí es, ya no es interpretación, sino que es directamente Adonai ordenándolo. Esta inmersión de purificación ya sería la primera que dice el Creador, ya no de manera simbólica, como se pudo haber interpretado mucho después por los sabios, incluso el mismo Shaul o Pablo, con el cruce del Mar Rojo, sino de forma muy clara y específica, para estar cerca de la presencia de Adonai, oír su voz y recibir la Torá. Entonces lo que le estaba diciendo ahorita, de acuerdo a la interpretación de Shaul y también de muchos sabios judíos, cuando pasaron el cruce del Mar Rojo, hubo inmersión. Y cuando van a recibir la Torá, antes de recibir la Torá, hay otra inmersión. Sería entonces la Torá entregada en Sinaí la que los santificaría, diferenciaría de las demás naciones, mostrando ser una nación santa, apartada para Adonai. O sea, tenían que purificarse para recibir la Torá, la palabra del Padre. Mire lo que dice en Deuteronomio, quiero que alguien me ayude leyendo este texto. Deuteronomio 4, del 6 al 9. Voy a pedir el favor ahí a Adriana. Dice así, guardaos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán,
Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como los está Yahweh nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Exacto. Entonces ahí vemos, ¿qué vemos en este texto? Si leemos el 1, vemos que ahora pues, oh Israel, oye estos estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra de Adonai vuestro Elohim, que Adonai vuestro Elohim da a vuestros padres, ¿no? No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos que Adonai vuestro Dios os ordenó. Y luego les dice en el versículo 6, guardadlos pues y ponerlos por obra, porque ¿qué es la Torá? Es la sabiduría e inteligencia entre los ojos de los pueblos. Y dice ahí, sigue diciendo que los demás pueblos oirán y se maravillarán, pues, de la sabiduría e inteligencia, de los misbot. O sea, ¿qué es lo que lo iba a caracterizar y distinguir? Los mandamientos del Eterno, su Torá. Los pueblos iban a decir, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos como está Adonai en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta Torá que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Dónde están los estatutos y juicios justos? En la Torá. ¿Dónde están las obras justas que debe hacer el pueblo? Las que marca la Torá. Esas son las buenas obras. La instrucción del Eterno. Lo que Él dice que es bueno, eso es lo que es bueno. No las obras que a mí me parezcan buenas, son las que Dios dice que son justas y buenas. Con el Eterno las cosas son claras. ¿Sí? De pronto cuando estábamos en la tradición, muchas veces andábamos en arenas movedizas que pensaba uno que una buena obra era hacer algo, y resulta que ahorita cuando empezamos a conocer Torah, vamos a la Torah y resulta que eso no era ninguna buena obra. Eso era una buena obra de acuerdo a tus parámetros, pero de acuerdo a los parámetros de Elohim, eso no era una buena obra. Las buenas obras que habla la Escritura, que hagan buenas obras, son las que el Eterno dijo, no las que a nosotros nos parezcan. Y esas obras y esos juicios justos de esa Torah era la que los iba a distinguir y a ser admirados de los demás pueblos que iban a acercarse al pueblo de Israel para conocer al verdadero Elohim. Ese era el propósito. Que el pueblo, al cumplir esos misbot, mostrara el carácter del Eterno. Cuando la palabra dice, cuando Yeshua dice, yo les he dado a conocer tu nombre, pues ellos eran judíos, ¿era que no sabían el nombre del Eterno? Obvio que lo sabían. Se estaba refiriendo era al carácter del Eterno, a la justicia, a la bondad, a la misericordia, todo lo que marca la Torá. Bueno, ahí vamos viendo también eso, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando nosotros creemos en el Mashiach, Yehoshua, creemos, sí, la Escritura dice por gracia, por gen, sois salvos. Quiero que lo leamos aquí, Efesios 2, porque muchas veces citan esto los amigos hermanos de la gracia y se les olvida leer Efesios 2, 8 y 9, ¿no? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la emuná, y esto no de vosotros, pues es don de Elohim, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces te dicen, vean, yo soy salvo por la emuná, yo no tengo que hacer nada. Ajá, ¿y qué dice el 9? Porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yehoshua, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son esas buenas obras que el Eterno preparó de antemano? La Torah. Esas son las buenas obras. O sea que yo inicialmente soy salvo por la emuná, en Yeshua y demás. ¿Y luego qué sigue? Pues empezar a hacer las obras del Mesías. Por eso dice, y conoces tu niñez desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras,
que te hacen sabio para la salvación por medio de Yeshua el Mesías. Porque toda escritura, ¿y cuál era la escritura en ese momento? La Torá, es inspirada por Elohim, que te redarguye, reprende, exhorta, corrige y te prepara para toda buena, te hace un hombre perfecto preparado para toda buena obra. O sea que claro, somos salvos por gracia. Pero ahí ¿qué sigue? Sigue la instrucción. Sigue conocer la Torá, que son las obras que el Eterno preparó de antemano. Sí, porque si no, entonces empezamos a lo que pasa en las congregaciones de los hermanos cristianos, que hay diferentes denominaciones, y si usted va a una, hay unos mandamientos que cumplir, y si va a otra, eso que le dieron allá no, es esto, y así hay diferentes mandamientos porque escogen los mandamientos. No, el Eterno dio una sola palabra. Lo que hay que buscar es cómo debo guardar esos mandamientos hoy en día. Ese es el tema de discusión. ¿Cómo guardo el mandamiento? No cómo hago para no guardarlo. O escoger yo mandamientos. Cuando ella dice que no le añadan ni le quites. Pero bueno, aquí ya me estoy estirando un poquito. ¿El punto cuál es? ¿Por qué viene a cuento lo que les estoy diciendo? Porque es un nuevo comienzo. Al igual que el pueblo de Israel aquí, cuando recibe la Torá, empieza con, o sea, vino la salvación del Eterno, hicieron inmersión y empezaron una nueva vida en Torá. De la misma manera nosotros llegamos al Mesías, ¿sí? También debemos hacer una inmersión, que bueno, eso es lo que estamos estudiando, y hay que estudiar Torá, que eso es lo que nos va a diferenciar de las demás naciones, de los demás pueblos. Es lo mismo. Es lo mismo lo que está pasando con nosotros. Entonces dice aquí, podríamos decir que esta tevilá o bautismo que tuvieron antes de recibir la Torá representaría no solamente purificación, sino también como parte de la conversión de Israel a Adonai y a su Torá. Porque como lo decíamos, cuando Israel salió de Egipto, tenía mucho Egipto dentro. Y es con esa entrega de la Torá que va a empezar a ¿qué? O sea, que ahí sí ya va a haber como esa conversión, hubo esa salvación, hubo ese ritual de purificación y ahorita aprender Torah para ser distinguido, para santificarte. No te puedes seguir pareciendo a los demás. Si te parejas a los demás, al común de la gente, hay que revisarse a ver en qué es que estamos andando. Dice, pues es ahí cuando recibe esta instrucción como legislación divina que los constituye e identifica, y ojo con estas palabras, constituye e identifica como una nación libre e independiente, apartada para Adonai. Ahí es donde se constituye, porque la Torá es la constitución. ¿Se acuerdan que siempre se habla de el reino de los cielos? Dicen muchos, no, es que el reino de los cielos, cuando venga el Mesías a reinar. Bueno, si hay un rey y hay un reino, pues hay unos vasallos y hay un gobierno. O sea, un pueblo tiene una tierra, un pueblo tiene una lengua y un pueblo tiene una constitución. Él sacó a Israel, le dio una tierra, tenían una lengua y le estaba dando una constitución. La constitución del reino. Por eso cuando la gente oraba o repite el famoso Padre Nuestro que está en los cielos, santificado venga tu nombre, venga a nosotros tu reino. O sea, ven y reina en mí. ¿Con qué va a reinar él? Bueno, hay unas leyes que él tiene como rey. Es la Torá. Entonces mire que vamos conectando todos estos elementos. Salvación, inmersión, conversión, identidad, santificación. Todo eso va convergiendo aquí. Dice, esa legislación divina que los constituye e identifica como una nación libre e independiente, apartada para Adonai. Claramente la palabra tevilá designa una inmersión en aguas con propósitos rituales, simbólicos y espirituales. Cuando Moshe murió y Josué quedó al mando del pueblo, antes de entrar a la tierra prometida, en el cruce del río Jordán, también se lleva a cabo un símbolo de tevilá, como en el cruce del Mar Rojo. Y eso está en Josué 3. En el paso del Jordán va a pasar algo, vienen con el arca también, y va a pasar algo similar a lo que
ocurrió cuando pasaron el Mar Rojo. Y ahí también se habla de que hubo una inmersión, porque fue algo similar. Vamos a leerlo, que este es cortico. Listo, Daniela. Leámoslo hasta el 7. Dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Adonai vuestro Elohim y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Adonai hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo, y ellos tomarán el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Adonai dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moshe, estaré contigo. Listo, otro compañero o compañera que quiera leer desde el 8 hasta el 16. Bueno, voy a leer yo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Adonai vuestro Elohim. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Elohim viviente está en medio de vosotros, y que él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al jebeo, al pereceo, al jerjeseo, al amorreo, al jebuseo y a todos los feos. Y aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Adonai, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraban en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretam. Y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Adonai estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. O sea, miren que el Eterno le dice a Josué que que iba a hacer maravillas también para que el pueblo supiera que así como estuvo con Moshe, estaba con Josué, que entre otras cosas el nombre hebreo de Josué es Yehoshua, el mismo nombre del Mashiach. Yehoshua, que su contracción es Yeshua. ¿Ah? Y Yehoshua, Yehoshua fue el que introdujo al pueblo a la tierra prometida. De la misma manera, el Mashiach Yehoshua va a introducirnos a la nueva Jerusalén, a la tierra prometida. Sorry, se me desconectó. Tranquilo, ya lo leímos, fresco. El punto aquí es que aquí también, al igual cuando se abrió el mar en dos, al pasar por ahí, se tuvieron que santificar y bueno, la interpretación es que tiene la misma connotación que pasó allá cuando cruzaron el Mar Rojo. Aquí ya iban a entrar a la tierra prometida y se estaban preparando para entrar a ella. Eso significaba ¿un qué? Un nuevo comienzo, un nuevo inicio también. Por eso hablamos aquí que también hay una inmersión simbólica, al igual como lo interpretó Shaul y muchos sabios de Israel. Ahora, la Torá, el tabernáculo y los rituales de purificación. Tevilá, ya vamos a irnos acercando cada vez más. En la Torá encontramos varias razones para hacer lavados o inmersiones rituales de purificación, las cuales podríamos clasificar en dos categorías de Tevilá, según las veces que son repetidas en la vida. La que es una sola vez y la que se hace repetidamente por aspectos rituales de purificación simbólica. Entonces, ¿qué estamos planteando aquí?
que habían dos inmersiones. Una que se hacía una vez y otras inmersiones que se hacían continuamente. Y eran dos inmersiones diferentes. Miremos algunos ejemplos rápidamente. Las que son repetidamente, estas se practicaban continuamente durante la vida, cada que se requería de acuerdo a las instrucciones dadas por el Padre Eterno. Y dentro de esas inmersiones vamos a mirar cuáles. Bueno, ahí rápidamente. Contacto con animales cuadrúpedos muertos. En Levítico 11, 25, Vayikra dice, y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres, lavará sus vestidos y será impuro hasta la noche. Si usted tocaba un animal muerto, quedaba impuro ritualmente y dentro del ritual de purificación, debía hacer una inmersión. Sarah, que lo traducen muchas veces como lepra, pero no es lepra. Levítico 14:8 dice, y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo y lavará sus vestidos. Digamos que la tzará es como que la única que se relaciona con ello, pero muchas de las otras, el de tocar un muerto y lo que vamos a ver de secreciones humanas, no necesariamente eran pecado, pero sí tenían una connotación de muerte. Y el templo representa vida. Por eso, al tener esas impurezas, digamos que la consecuencia que había era que no podían ir al templo. Los que estudiaron conmigo el tema de las leyes dietéticas y que estuvimos tocando un poco más este tema, y los que no han tocado ese tema, los invito para que, bueno, averigüen, porque también pues eso nos impurifica. Pero el punto es que no podías ir al templo a ofrecer, en ese momento, en ese contexto, ofrecer los sacrificios, ni nada, no te podías acercar. Por eso en ese momento era no acercarse a la presencia del Eterno. Entonces era una connotación compleja, ¿no? Pero el punto aquí es que el ritual de volver a la normalidad, de transición para purificarse, incluía inmersiones. ¿Quién las mandó? ¿Los rabinos? No, el Eterno. Adonai las mandó. Secreciones humanas, Levítico 15:13. Cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación. Y Levítico 15:19. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada. Y cualquiera que la tocare será impuro hasta la noche. Todo aquello que sobre ella se acostare mientras estuviere separada será impuro. También todo aquello sobre que se sentare será impuro. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será impuro hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado lavará sus vestidos, se lavará luego y asimismo con agua y será impura hasta la noche. Bueno, ahí por ejemplo hay un ejemplo. La mujer es, no me gusta decir inmundo porque creo que es una mala traducción, porque pues digamos que en el contexto de nosotros, inmundo es algo como sucio, como feo, como no. Y pues realmente la connotación no es esa, es una impureza. Por lo que le estoy diciendo, esas impurezas tienen que ver con un principio de muerte y el templo es vida. Para acercarse al Eterno no puede estar impregnado de muerte sino de vida. ¿Por qué? Para los que no saben, porque sé que hay gente nueva aquí, ¿por qué el flujo de sangre en la mujer es una impureza? Porque bueno, cada mes el cuerpo se va preparando para albergar vida. Y la menstruación o el periodo lo que está demostrando es que esa vida, todo lo que el cuerpo hizo para albergar la vida, se malogró. Y ahorita lo que hay es muerte. Entonces, por esa razón es que hay una impureza, hay un desequilibrio espiritual, pero no tiene nada que ver con pecado. La mujer no ha pecado ni mucho menos. Porque algunos leen estos textos y se escandalizan, no tiene nada que ver con pecado ni mucho menos, y por eso tampoco me gusta leer la palabra inmundo, porque digamos que esa traducción, bueno, escandaliza un poco, sería impuro, y no tiene nada que ver con suciedad, en este caso, o pecado, sino algo a nivel espiritual, y por eso se hace ese ritual de transición, de purificación con inmersión, para que, bueno, ya vuelva a la normalidad y pueda otra vez acercarse al templo, a la presencia del Eterno. Alumbramiento.
Levítico 12:2 dice, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será impura 7 días, conforme a los días de su menstruación será impura. Lo mismo, cuando tiene el bebé en su vientre, hay una doble conexión con la vida de la mamá y la vida del bebé que lleva en su vientre. Hay dos conexiones. Cuando sale el bebé, hay una desconexión, hay sangre, hay muerte, por esa desconexión, entonces tiene que hacer un ritual de transición. Pero nada que ver con pecado, ni mucho menos. Ahora, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote el día de la expiación, en Levítico 16:4, se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo en agua. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto. O sea, ¿qué tenía que hacer? Una inmersión. ¿En qué? En el día de la expiación, Yom HaKippurim. Dice, y el holocausto del pueblo, y hará expiación por sí y por el pueblo. El que hubiera llevado el macho cabrío a Azazel, también lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento. O sea, esto era un ritual en Yom Kippur donde el sumo sacerdote, el Cohen Hagadol, tenía que hacer inmersiones para ese día, para hacer los sacrificios y demás. Y lo mismo el que llevaba a Azazel. O sea, era algo que era una inmersión que se repetía, era repetidamente, al igual que si usted estaba impuro por todas estas cuestiones, pues tenía que hacer un ritual de transición, un ritual de purificación, y eran esas inmersiones. Por eso, a las afueras del templo habían mikvaot, para que la gente antes de entrar a la presencia del Eterno hiciera inmersión. O sea, todos hacían inmersión porque muchas veces podían tener impureza y no se daban cuenta. Entonces, para prevenir también, hacían inmersión. Yehoshua hacía inmersión. Shaul, Pablo, los apóstoles hacían inmersión. De estas inmersiones repetidas. Incluso después de que murió Yeshua, ¿no? Y resucitó. Si iban a ir al templo, tenían que hacer inmersiones. Sobre todo para los Moadim. Ahora, nos tenemos 10 minutos. 8 minutos. Les dije que habían unas que eran repetidamente y habían otras que era una sola vez. Bueno, la de una sola vez, esta se practicaba para conversión o consagración y se realizaba una sola vez en la vida. Aquí vamos a contextualizar con algo del judaísmo. En el judaísmo también se consideraba y se considera hasta el día de hoy la tevilá necesaria para completar la conversión de un gentil a judío. Y de hecho era el último paso. O sea, lo que les estoy diciendo aquí es que hasta el día de hoy y en la época del Mashiach era este pensamiento, que para usted tener un proceso de conversión tenía que hacer un ritual, o sea, hacer la inmersión de conversión. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la tevilá de conversión no se la inventó Yeshua y digamos que no se la inventó Juan el Inmersor. O sea, estamos viendo aquí que las inmersiones venían desde hace rato. Obviamente va a tener una connotación diferenciadora la de Yeshua y la de Yohanan, pero estamos en un contexto donde hacer inmersión era algo muy común. O sea, la gente ya conocía de eso. No fue que, uy, esto es nuevo, ¿qué pasó? Bueno, eso es lo que vamos a ir viendo. En el Talmud, ¿qué nos dice? Rab Zera dijo en nombre de Rab Yohanan: alguien no se convierte en prosélito hasta que ha sido circuncidado y hasta que ha efectuado la tevilá. Recuerden que, bueno, el Talmud si bien fue escrito después el Talmud fue escrito de los evangelios, del Brit Hadashah, pero recuerden que el Talmud, para los que no saben, está constituido por la Mishnah, que son las leyes, y la Gemara, que son los comentarios de los rabinos y de los sabios. Pero muchas de todas esas leyes y todo, o sea, están documentadas desde antes del Mesías y también después del Mesías. No es que estemos descontextualizándonos aquí. Dice, de acuerdo al libro El ser judío de Rabbi Hajin Halevi Donin,
los pasos del proceso de conversión para adultos son: 1, instrucción en la Torá. O sea, estos son los pasos, ojo, los pasos de conversión para un adulto en el contexto judío. Instrucción en la Torá y en la ley judía halajá, o sea, en la ley oral. Una afirmación, ¿qué tiene que hacer la persona que está en el proceso de conversión? Una afirmación de sus principios de fe básicos. Una resolución sincera de corazón y de mente de observar las prácticas y preceptos, en este caso del judaísmo, en la vida cotidiana. Es decir, aceptar el yugo del reino de Dios y aceptar el yugo de sus preceptos, mandamientos. O sea, que una persona adulta, lo primero que hacía en su proceso de conversión era ¿qué? Aprender Torah y en este caso, bueno, halajá. Nosotros sería la halajá del Mashiach, ¿no? Por encima de todo. Ahora, segundo paso para un adulto, debe ser circuncidado con la intención de conversión. O sea, hacer la circuncisión ritual, que es una circuncisión de conversión al Eterno. Y tercero, debe ser sumergido en un baño ritual, tevilá en una mikvé. Después de este último paso de inmersión ritual, tevilá, se le da un nombre hebreo al converso incorporado a la familia judía. Al adoptar un nombre hebreo, el converso no es denominado el hijo o la hija de sus padres naturales, sino hijo o hija de nuestro padre Abraham. Entonces, muchas veces a los que han conocido, personas que han convertido el judaísmo y demás, cuando les dan nombre, les colocan un nombre, Ben Abraham, hijo de Abraham, y así lo vemos con muchos ejemplos. Nota, este orden que acabé de mostrarles es el orden para hombres adultos gentiles que aceptan la fe y quieren hacer parte del pueblo yehudí. En el caso de mujeres adultas, pues no aplicaría el punto 2 porque ya no tienen que hacerse circuncisión física. Si es por adopción de niños gentiles, el orden sería diferente. En el caso de niños, el proceso sería, primero, tienen que ser circuncidados. Segundo, es el paso 3, debe ser sumergido, hacer una inmersión, tevilá. Y ya después, aprender Torah. Pues, ¿por qué? Porque son los padres los que encargarán de transmitirles los valores y una educación que les inspire un amor profundo por la fe y le aliente a guardar los mandamientos de la Torah. Cabe notar que la tevilá en niños solo aplica si son de 1 año de vida en adelante. Antes no. O sea que la inmersión siempre ha sido parte, hasta hoy, del proceso de conversión. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque he escuchado a algunos que creen que solamente el proceso de conversión era circuncidarse y ya. No, también había que hacer inmersión de conversión. Los niños nativos de Israel, es decir, los que son de ascendencia así del pueblo, de sangre, pues los niños nativos de Israel, como lo ordena la Torah, son circuncidados al 8º día del nacimiento, como lo ordena cuando fue dado a Abraham. Y es en este ritual del pacto de la circuncisión, conocido como Brit Milá, donde se le da el nombre al niño. En el caso de las niñas, recibe el suyo la semana siguiente a su nacimiento, cuando su padre es convocado a la Torah en la sinagoga y recita una oración por la salud de la madre y de la niña recién nacida. En la época del Gran Templo de Jerusalén, se incluía un paso adicional que era ofrecer un sacrificio animal, en tiempos bíblicos y en tiempo de Yeshua. Es decir, que en la época de Yehoshua estaban esos 3 pasos, más un sacrificio animal. Es decir, que un hombre podía haber sido instruido en la Torá y en la ley judía halajá y podía ser circuncidado, pero no era considerado legalmente parte de la nación de Israel hasta que hacía tevilá. Como es obvio, esta tevilá para conversión o consagración se daba ¿cuándo? Pues una sola vez en la vida se daba una sola vez en la vida. Bueno, ya cada vez nos vamos acercando ya al Brit Hadashah. La idea es ir contextualizando desde dónde empezaron las inmersiones, cuándo Dios las ordenó, que no empezaron con Yohanan ni con Yeshua, sino que eso era una práctica de antaño, ordenada por el Eterno, que eran diferentes tipos de inmersiones, dentro de ellas la de conversión. Y bueno, vamos a ver aquí otros ejemplos de otras inmersiones para los sacerdotes, que también era una sola vez de consagración. Y luego nos vamos a ir acercando ya al Brit Hadashah y contextualizándonos, ya teniendo todo este contexto que estaba imbuido ahí en la época del Mesías, porque todos ellos tenían todo esto en mente. Pues vamos a ver cuál fue la interpretación que ellos hacían de la inmersión en Mashiach y demás. Así que bueno, vamos a dejarlo hasta aquí.
Esta es la primera sección de esta clase de la Tevilá. Los próximos Shabbat seguiremos continuando. Como les digo, pues aquí el tema principal es la Tevilá, pero también vamos aprendiendo por ahí derecho otras cositas que son importantes también para el conocimiento y para la instrucción de nosotros. Bueno, y Amén. Haxame Arroz Jodes, también estamos con inicio de mes. Bueno, todo lo que pasó al comienzo, tocó arrancar rápido, pero bueno, gracias al varón Johanan por acordarme que también estamos en esa festividad de luna nueva, del nuevo mes. Así que bueno, toda Rabá, gracias por compartir este espacio conmigo y con mi familia y chévere poder compartirles esta enseñanza el día de hoy. Espero volverlos a ver dentro de 8 días para que sigamos aprendiendo juntos acerca de la Tevilá. Así que bueno, Shabbat Shalom y Leí Traot.